Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a dar una clase muy interesante que va a estar a cargo de la doctora Rosana Silva y que se refiere al laboratorio en las enfermedades coronarias. Así que presten atención, puesto que es una clase muy actualizada y muy útil para ustedes. Doctora Rosana. Buen día. ¿Se Buen escucha día. bien? Súper. Bueno, primero les quiero agradecer a esta sección por haber cambiado su horario habitual para dar la clase, porque es en realidad un tema mío, ¿verdad? Que no podía yo dar la clase ayer. Entonces les agradezco muchísimo. Les aclaro que la doctora está en IPS los martes de guardia, por eso es que ella no suele estar con ustedes los martes. No es porque eh, no pudo dar nada más, ¿sí? Ya, doctora, se te escucha un poquitito entrecortado. Bueno, empiezo. Vamos a empezar mirando lo que es el perfil coronario. Nosotros le llamamos perfil coronario o perfil cardíaco a una serie de sustancias que al ser analizadas en el laboratorio nos van a ayudar al diagnóstico del síndrome coronario agudo. Entonces, el perfil cardíaco en el laboratorio está conformado por las enzimas cardíacas y la troponina. Y las enzimas cardíacas son la CK total, la CKMB, la LDH y la GOT. Y aparte está la troponina, que cuando ustedes hacen el pedido de perfil cardíaco o perfil coronario, tiene que estar así diferenciado, ya que la troponina no es una enzima, sino que es una proteína estructural muscular. Entonces, los marcadores cardíacos, ¿por qué se les dice marcadores cardíacos? Porque normalmente están dentro de los tejidos y se van a liberar al torrente circulatorio después del inicio de la necrosis del miocardio que ocurre durante el infarto. Entonces, lo que ocurre es que aumentan varias veces su límite superior de referencia cuando hay un infarto de miocardio. Fíjense acá la evolución en días versus los múltiplos, la cantidad de veces que aumentan cada una, y cada una va a tener una performance, una curva característica, CK total, CKMB, la GOT y la LDH. Entonces, esta primera vista de la curva de las enzimas cardíacas ya nos ayuda a ir fijando un poquitito los tiempos en los que nos pueden servir de utilidad las enzimas. Empezamos con la creatinquinasa o CK total y sus isoenzimas. Esta es la misma presentación que dio la doctora, la profe Silvia en la clase pasada. Tenemos que la CK total, tenemos como función principal que es almacenamiento de fosfato de creatina a alta energía. Y está distribuida ampliamente en los tejidos, ¿verdad? Pero la mayor actividad está en estos tres que están al principio: músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido cerebral. En sangre, ¿cómo vamos a encontrar normalmente? La CKMM es la más abundante. Tenemos entre un 94 a 100% de CKMM en el suero normal. La CKMB vamos a tener aproximadamente 6%. Y la CKBB, los métodos que utilizamos hasta ahora, o sea, los métodos que se utilizan para detectar las enzimas no detectan actividad de CKBB en un suero normal, en sangre. La CKMB, o sea, volviendo un poquitito a la CK total, lo que hay que hacer es un énfasis que si tengo un aumento de CK total,
yo no puedo asegurar que eso sea a expensas de la CKMB, que es la cardíaca. Entonces tiene poca especificidad tisular. Pasando a la CKMB, tenemos que esta se encuentra en un 80% en el tejido muscular cardíaco. La actividad sérica aumenta de 4 a 8 horas del inicio del infarto. Se toma como inicio del infarto el inicio del dolor. Mientras haya necrosis, mientras haya muerte celular, va a haber dolor torácico. Entonces, a partir de ahí, tomamos el inicio del infarto. La actividad máxima va a tener a las 12 a 24 horas y vuelve a la normalidad a las 48 a 72 horas. Entonces, tiene una alta especificidad si se combina con los valores de troponina en tiempo adecuado. Troponina y CKMB son los marcadores predilectos porque tienen una mayor especificidad. Ahora, acuérdense que lo que medimos acá es actividad enzimática y esta puede tener falsos positivos por dos cuestiones. Primero, porque la enzima existe también en otros tejidos, ¿verdad? Y porque a veces utilizamos un método analítico que se llama inmunoinhibición, que no es capaz de inhibir ciertas isoenzimas atípicas, que se les llama macro-CK. Entonces, estas macro-CK existen de dos tipos. Está la macro-CK tipo 1 y la de tipo 2. Y en la técnica de inmunoinhibición utilizamos unos anticuerpos que son anti-M. Y estos no tienen la capacidad de inhibir a las macro-CK. Entonces vamos a tener una actividad aumentada con un resultado falso positivo. ¿Cuándo tenemos que desconfiar de que existe actividad de macro-CK? Cuando la CKMB es mayor al 25%, ya que la CKMB no puede superar el 20% de la CK total en sangre. ¿Sí? Entonces, a veces encontramos valores superiores al 20% o incluso valores superiores a la CK total. Entonces, en esos casos, en vez de pensar de que hay un problema con el laboratorio y la medición, en realidad lo que hay es un problema con la técnica utilizada. Entonces, si ustedes ven ese resultado y ven que la técnica utilizada es inmunoinhibición, hay que hacer el dosaje por otra técnica. Entonces, acá tenemos las isoenzimas atípicas, que son los dos tipos de macro-CK, tipo 1 y tipo 2. La del tipo 1 está constituida en gran parte por CKBB, que hace un complejo con la IgG. También podemos tener CKMM con IgA e incluso la CKMM se puede acomplejar con lipoproteínas. La incidencia es muy baja, de 0,8 a 1,6%, pero no tienen que perder de vista. No hay una relación con una patología específica de la macro-CK1, pero se ve más en mujeres y con edad superior a 50 años. Y la macro-CK tipo 2, esta es la CK mitocondrial. No se encuentra normalmente en suero, entonces no aumenta después de un infarto. También tiene una incidencia muy baja. Solo que esta indica, cuando está presente en suero, indica enfermedad grave. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un daño tisular intenso con destrucción de la mitocondria y la pared tisular, como ocurre, por ejemplo, en los tumores malignos. ¿Ya? Tumores malignos, también cirrosis y daño hepático o cardíaco ya grave, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta técnica de inmunoinhibición? Fíjense, normalmente en sangre tenemos un alto porcentaje de CKMM, hasta 20% como máximo de CKMB, y la CKBB es prácticamente indetectable. Entonces la actividad medida no viene de la CKBB. Entonces, si yo uso el método de inmunoinhibición y utilizo anticuerpos monoclonales que inhiben al monómero M, no voy a medir la CKMM. Al inhibir el monómero M de la CKMB, me queda solamente el monómero B. Entonces, mido la actividad del monómero B
Y como estuve midiendo solamente un monómero, voy a multiplicar esa actividad por 2 para compensar la inhibición del M, de modo a tener actividad total de CKMB. ¿Ah? Normalmente no tenemos ningún problema en hacer esta medición por esta técnica, pero el problema es que estos anticuerpos monoclonales no son capaces de inhibir la actividad de las macros CK, ni la tipo 1 ni la tipo 2. Y es así como midiendo actividad podemos tener actividades superiores al 20% de la CK total e incluso superior a la misma CK total. Entonces, ¿cómo vamos a subsanar este problema? Porque es un problema de técnica de laboratorio. Vamos a subsanar utilizando un inmunoensayo para CKMB que se le conoce también como CKMB masa. En este caso tenemos anticuerpos monoclonales específicos que miden la CKMB y miden la concentración de la CKMB. Entonces acá no tenemos reactividad cruzada y al medir concentración y no actividad podemos detectar la CKMB sin actividad enzimática y eso hace que la detección sea antes, o sea, sea precoz. Podemos detectar antes que en otros métodos. Y la desventaja de esto es que tiene un mayor costo que la técnica de inmunoinhibición. La inmunoinhibición está muy extendida y es muy utilizada. La siguiente enzima es la lactato deshidrogenasa. Fue una de las primeras enzimas en utilizarse como marcador de infarto de miocardio. Acá está la curva, fíjense cómo la curva es chatita. Empieza su aumento a las 12 a 24 horas del inicio del dolor, alcanza un máximo a las 48 a 72 horas y permanece alta hasta los 10 a 15 días. O sea, es interesante porque tiene una ventana amplia que nos permite el diagnóstico, pero el problema es su baja especificidad tisular. Como está en muchos tejidos, nosotros no podemos asegurar que el aumento se deba a las isoenzimas provenientes del corazón. Entonces eso limita mucho su utilidad como un marcador de infarto de miocardio. Además, la LDH está implicada en reacciones dependientes en NADH de la vía glicolítica. Y esto sucede en prácticamente todas las células del cuerpo. Y eso baja más aún su especificidad. ¿Ven? Acá tenemos las 5 isoenzimas de la LDH, de las cuales la 1 y la 2 son las más abundantes en el miocardio, pero el aumento total, sin discriminar las isoenzimas, no nos dice dónde está el daño. Por último tenemos la GOT, que fue la primera enzima, el primer marcador utilizado para infarto desde 1954. Aumenta a las 6 a 8 horas. Acá la curvita más clara es la de la GOT. Aumenta a las 6 a 8 horas. Alcanza el pico a las 24 a 48 y vuelve a la normalidad a los 4 a 7 días. Entonces, el patrón de distribución tisular limita su utilidad clínica. Ya vimos nosotros en perfil hepático, ¿verdad? Que las transaminasas aumentan mucho con los problemas hepáticos. Entonces, tiene un escaso valor como marcador de IAM por sí solo. Y se utiliza como marcador de extensión y duración de la lesión. Entonces, todas estas enzimas se utilizan generalmente en conjunto y en conjunto aumentan su especificidad. Los valores de referencia, como sabemos, todos los valores de referencia van a variar según el reactivo que usamos y la población que está en estudio. En general, para hombres es hasta 170 la CK total, para mujeres un poco menor, hasta 145 aproximadamente. La CKMB hasta 25 o el máximo del 20% de la CK total. La GOT hasta 45 y la LH hasta 390. Vamos a ver ahora las troponinas, que como les dije, no son enzimas. Siempre hay que pedir en forma separada de las enzimas cardíacas. Estas son estructurales del músculo. Forman parte estructural de la fibra muscular en el fascículo de miofibrillas. Específicamente están en los filamentos delgados.
¿verdad? Y actúan durante la contracción muscular, regulando la interacción entre la cabeza de miocina, la cabeza de miocina con la cabeza de actina. Y es un complejo de 3 proteínas, que son la troponina I, la troponina T y la troponina C. Si hablamos de especificidad, cada isoforma, tanto la I, la T o la C, se codifica por un gen individual y se expresa de un modo específico según el tipo de músculo, ¿verdad? Entonces, eso hace que podamos detectar específicamente la troponina cardíaca, sin tener que preocuparnos que sea de otro, o sea, de músculo esquelético. Entonces, eso aumenta mucho su especificidad tisular. Y chicos, cuando les digo especificidad tisular, quiero que sepan que es muy diferente de especificidad diagnóstica. Especificidad tisular corresponde al qué tan específica es o qué tanto me cuenta lo que pasa en un tejido. Especificidad diagnóstica, hablamos de troponina en su capacidad para detectar infarto de miocardio. Entonces, las troponinas cardíacas, ¿cómo varían? Son detectables en plasma de 3 a 12 horas después de la lesión del miocardio. Fíjense que el tiempo de aparición es bastante menor que las otras enzimas que estuvimos viendo. Alcanzan cifras máximas entre las 8 a 28 horas y permanecen elevadas más de una semana. En la T tenés de 8 a 21 días y en la I de 7 a 14 días. Entonces, eso nos da una ventana de tiempo bastante interesante para poder detectar y hacer el diagnóstico de infarto. Y fíjense también que aumentan por encima de su límite de referencia muchas veces, o sea, con varios múltiplos. ¿Sí? Es que se le compara acá con la LDH y con las otras enzimas. Bueno, hasta ahora vimos entonces los componentes del perfil cardíaco en el laboratorio, cómo el laboratorio va a ayudar en hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, pero necesitamos entender el contexto en el cual es importante la dosificación. En el síndrome coronario agudo, lo que ocurre es que hay un conjunto de síntomas atribuibles a un aporte inadecuado de sangre al corazón. Entonces, en este caso, el diagnóstico precoz es demasiado importante para el tratamiento y la preservación de todas las funciones cardíacas, porque uno de los causantes del síndrome coronario es el infarto de miocardio. Y como ustedes saben, esto, de acuerdo a la gravedad, puede llevar en poco tiempo a la muerte. Entonces, acá el reto de ustedes tiene que ser tener el ojo bien calibrado, bien agudo, como para poder detectar temprano y hacer la diferenciación de la causa para que el tratamiento sea rápido y poder salvar la vida del paciente y las funciones cardíacas. En general, su definición comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión y rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario causando una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o muerte súbita, según la cantidad y duración del trombo, la existencia de circulación colateral y la presencia de vasoespasmo en el momento de la rotura. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? ¿Cómo va a llegar al paciente? Antes que nada, tenemos que ubicarnos. Todos ustedes ahora son emergentólogos. Todos están trabajando en emergencias y el paciente llega y el principal síntoma es el dolor torácico. ¿Cómo describe ese paciente el dolor? Como una presión, opresión, ardor. Es un dolor que irradia al hombro, al brazo izquierdo. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, problemas de indigestión, dificultad respiratoria, sudoración intensa, cansancio, fatiga.
Y en este punto hacemos 2 paréntesis. Un paréntesis en los síntomas de las mujeres, que pueden presentarse con dolor en la clavícula, mandíbula, dolor de mandíbula, sensación de quemazón en el cuello, hay dificultad respiratoria, hay fatiga, pero el dolor torácico no es una constante, no es algo frecuente. Sí, la sensación de indigestión con los otros síntomas que les cité antes. Y el otro paréntesis es en los diabéticos, donde puede aparecer sin dolor ni otros síntomas, lo que se les llama infarto silente. Entonces, ese dolor torácico, que es la principal forma de presentación, tiene una localización, una duración y una intensidad que les ayuda a ustedes a la diferenciación para llegar a un diagnóstico. Entonces acá hacemos una primera presunción de si puede ser un infarto o una angina. Ustedes van a estudiar que el dolor en sí tiene ciertas características que les lleva a un camino u a otro. Acá tenemos las causas del dolor torácico, que pueden ser de origen cardiovascular. Acá tenemos el coronario, donde está el infarto y la angina, que es el que más rápido tenemos que diferenciar, ¿verdad? Después están los de origen respiratorio, mediastinal, parietal, psíquico y de origen digestivo. ¿Cómo se presenta el síndrome coronario? O sea, ¿por qué ocurre? Si vemos un corte transversal de la arteria, vamos a tener la luz arterial y tenés la íntima y la media. Con el tiempo se va formando una placa de ateroma que vamos a ver con detalle cuando demos el perfil lipídico. Y esto se va engrosando y va creciendo con el tiempo y ven que se forma por debajo de la íntima. Y esta es una placa estable, una placa dura que es difícil que se rompa y da lo que se llama angina estable, que tiene ciertas características, ¿verdad? Después, si se forma por encima de la íntima, la placa es una placa inestable y que es susceptible de rotura. Al romperse esa placa y en el intento de curar, el intento de arreglar esta situación, se produce agregación plaquetaria y se empieza a formar un trombo. Y dependiendo de si el trombo ocluye parcialmente la luz arterial, va a producir isquemia y luego va a producir necrosis si es que ocluye totalmente la luz arterial. Entonces tenemos ahí la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del ST y el infarto con elevación del segmento ST, que vamos a ver enseguida. Esta es una obstrucción coronaria aguda, grave, importante, que hay que tratar rápidamente. Entonces acá tenemos en qué consiste. El infarto consiste en la obstrucción total de una arteria coronaria. ¿Verdad? Tenemos acá el flujo normal y qué pasa cuando el flujo se interrumpe por un trombo que se formó sobre una placa de ateroma. En la zona infartada, al no llegar sangre, las células quedan privadas de oxígeno y nutrientes y mueren. Y en esa zona se forma un tejido fibroso, una cicatriz que no tiene capacidad de contracción. Entonces, cuanto más rápido nosotros podamos detectar lo que está ocurriendo, podemos dar el tratamiento necesario para liberar del trombo a esta arteria y que siga funcionando. Entonces, limitamos el daño y preservamos las funciones del corazón. El diagnóstico del síndrome coronario agudo se da por la historia clínica y exploración física, el electrocardiograma y los marcadores cardíacos, y se da en este orden. Primero empezamos con la historia clínica y la exploración física, donde vamos a evaluar los factores de riesgo, vamos a preguntar cuándo empezó el dolor, si es punzante, si es opresivo,
dónde está localizado, qué intensidad tiene, si está en un solo punto o está irradiado hacia el brazo izquierdo, ¿verdad? Con una buena historia clínica, yo ya puedo ir viendo mi diagnóstico presuntivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad coronaria que voy a evaluar en ese paciente durante la historia clínica? La hipercolesterolemia, aterosclerosis, diabetes tipo 1 y 2. El hecho de ser del sexo masculino ya de por sí es un factor de riesgo. El tabaquismo, hipertensión arterial, la historia familiar de enfermedad coronaria, las dislipidemias y antecedentes del paciente de enfermedad coronaria. Entonces, ahora que ya tenemos la historia clínica y la exploración física, pasamos al electrocardiograma. Obviamente, esto no es una clase de electrocardiograma, es solamente para ponerles en contexto de la importancia, en qué momento los marcadores de laboratorio son importantes. Vemos acá un electrocardiograma normal. Después podemos tener uno donde hay una depresión de este segmento que se llama segmento ST. Acá hay una inversión del segmento ST, ¿sí? Y acá hay algo que se le llama supradesnivel. Ven que se forma como una montaña. Todo este segmento se levanta hacia arriba, supradesnivel del segmento ST. Entonces, tenemos el normal. Estos dos que están acá no me cuentan si es un infarto o una angina. Entonces acá voy a estar todavía en la duda. Pero este de acá, que se llama supradesnivel del segmento ST y otras variables del electrocardiograma que ustedes van a estudiar con detalle cuando aprendan a leer un electro, me están indicando una obstrucción coronaria aguda grave, ¿sí? Entonces acá me está contando que hay una obstrucción coronaria aguda grave y que yo tengo que actuar rápidamente. En este caso, ustedes paran todo y le envían al paciente a unidad coronaria, a hemodinamia, para hacer ya rápidamente lo que se tenga que hacer para poder lograr una reperfusión, o sea, desbloquear esa arteria y que la sangre vuelva a correr por la arteria, ¿sí? ¿Es válido el laboratorio para el diagnóstico en este caso? No, no es válido. ¿Por qué? Porque yo le voy a sacar sangre al paciente, pero yo no puedo esperar a que me vengan los resultados del laboratorio para tomar una decisión terapéutica, ¿sí? Esto de por sí ya hace que tenga que actuar rápidamente. Si yo espero una hora hasta que vuelva el resultado del laboratorio, en ese tiempo el paciente puede morir. Entonces es sumamente importante ese ojo, ese susto, ese ver enseguida y actuar rápido de ustedes. ¿Le sacan sangre? Sí, le sacan sangre. ¿Esperan resultado? No, jamás en este caso. Entonces, la primera clasificación del síndrome coronario es en base al electro, donde me ayuda a determinar si hay un síndrome coronario sin elevación del ST o con elevación del ST. Cuando hay elevación del ST, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología dice claramente que se debe iniciar la terapia de reperfusión lo antes posible, que se hace la extracción de sangre para marcadores séricos, pero que no se esperan los resultados para iniciar el tratamiento de reperfusión. En este caso, la troponina es el biomarcador de elección debido a su alta sensibilidad y especificidad para necrosis miocárdica. Entonces, el valor diagnóstico adicional de los marcadores cardíacos se encuentra en la valoración de pacientes que presentan síntomas inespecíficos o electrocardiograma sin valor diagnóstico. O sea que, ¿cuándo nos van a ayudar? Acá. Acá es donde yo no sé determinar si es un infarto o es una angina. Entonces, ahí es cuando me van a ayudar los marcadores de laboratorio para un diagnóstico.
Y para eso el marcador preferido es la troponina de alta sensibilidad. ¿Qué significa alta sensibilidad? Significa que puede medir concentraciones tan bajas que son concentraciones que normalmente están en la población normal. Entonces se puede detectar apenas van subiendo esas concentraciones fuera del rango de referencia. ¿Y cuál sería el rango de referencia? Suponemos que a una población de personas normales le medimos las concentraciones de troponina. Vamos a tener una serie de valores. Y si esos valores ordenamos de mayor a menor, ese valor mayor va a constituir el percentil 99. ¿Sí? Entonces el percentil 99 de una población de referencia. Y la troponina de alta sensibilidad es capaz de medir todos los valores inferiores. Y esta medición tiene que ser hecha con un error máximo del 10%, que eso es lo que especifica las definiciones de infarto. Entonces, solo para hacer un paralelismo de lo que era antes y es ahora, pero también se siguen usando los ensayos de troponina convencionales. Fíjense, si tenemos los niveles de troponina con respecto al tiempo, tenemos acá niveles normales. Acá hay un inicio de isquemia o micronecrosis. A las 6 horas se establece una necrosis. Y miren lo que es, a partir de acá recién estas troponinas convencionales son capaces de medir los aumentos. Entonces, todo esto nos perdimos al usar las troponinas convencionales porque no son capaces de medir concentraciones más bajas. ¿Sí? En cambio, las troponinas ultrasensibles o de alta sensibilidad, justamente esa es la característica que tienen, que pueden medir concentraciones más bajas e incluso las concentraciones normales que forman parte del percentil 99, que están dentro del rango de referencia. Con eso yo puedo detectar pequeñas variaciones dentro de este rango de medida y puedo detectar en forma precoz la isquemia y la micronecrosis. Y eso ayuda muchísimo a que el diagnóstico sea precoz y que se pueda actuar rápidamente. Con esto lo que les quiero decir es que ustedes tienen que conocer a qué tipo de ensayo, a qué tipo de técnica tienen acceso en el lugar donde están trabajando. Siempre que tengan posibilidad de hacer un ensayo de troponina de alta sensibilidad, utilicen esta troponina antes que las convencionales por el rango de medida y por la utilidad que tiene para el diagnóstico. Hay elevaciones de troponina por otras causas. Todas estas que están acá: insuficiencia renal, taquicardia, insuficiencia cardíaca aguda, tromboembolismo, sepsis, ictus, un montón de causas. Entonces ustedes me podrían decir, pero profe, ¿no era que era lo máximo que te detectaba infarto? ¿Y cómo vamos a hacer ahora para saber si es que es por infarto o es por estas causas? No era que era tan específica. Lo que pasa es que tiene patrones de aumento diferentes en otras causas y en el infarto. Fíjense, este es el aumento que ocurre en el infarto. Hace una pendiente importante, llega a un pico y luego va bajando a lo largo de los días y sube muy por encima de su rango de referencia. ¿Sí? En cambio, acá tenemos el percentil 99 que es 14. En cambio, en las enfermedades crónicas, ¿está aumentada? Sí está aumentada. Pero a lo largo de los días, esto hace una fluctuación que no es tan importante. O sea, no es esta pendiente de acá. ¿Sí? Es muy diferente esta curva que esta. Entonces, que se les grabe esto en la mente. Por eso es que cuando nuestro diagnóstico presuntivo es un infarto, tenemos que tomar muestras seriadas.
Y para eso se establecieron algoritmos o protocolos. Antes se tomaban cada 6 a 8 horas, después se bajó a 4 horas. Y ahora la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que es de su guía 2020, recomienda el algoritmo 0 a 1 hora como primera opción y 0 a 2 horas como segunda opción. 0 es en el momento, la toma de muestra en el momento de la admisión y luego de 1 hora. Y este 0 es admisión y 2 horas. Hay algoritmos de 0 a 3 horas y otros tipos de algoritmos. Entonces, ¿de qué va a depender el algoritmo que usen? Va a depender de la institución en la que están y del criterio profesional de ustedes. Entonces, ¿qué son estos algoritmos? Son guías que recomiendan. Esto no quiere decir que es Biblia y que ustedes tienen que estar enyesados a eso, pero es la recomendación que en base al criterio de ustedes les va a ayudar a tomar decisiones respecto al diagnóstico. Con respecto a los valores de referencia, estamos hablando de troponina. El percentil 99 se estableció en el 2015 como 14 nanogramos por litro, pero esto es variable, siempre haciendo la salvedad que va a variar con los reactivos y con la población estudiada. En general, con los distintos reactivos varía entre 10 y 20 aproximadamente nanogramos por litro. Ese es el rango del percentil 99. ¿Sí? Y el delta se trata de la diferencia de valores entre intervalos de toma de muestra para esos algoritmos que les dije, de 0 a 1 hora y de 0 a 2 horas. Entonces, este es el algoritmo de la Sociedad de la Sociedad Europea de Cardiología cuando hay una sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Vamos a tener primero las troponinas muy baja o baja y que no haya un delta a la 1 hora, quiere decir que no hay mucho cambio a las 1 hora, se descarta infarto y se le da el alta. Si es alta y hay a las 1 hora cierto delta, se confirma y pasa a unidad coronaria, y si hay otra combinación, se le deja en observación y se interna. Pero me podrían decir, ¿pero qué significa muy baja o baja? O sea, ¿cómo yo sé qué es alto? ¿Hasta cuánto? Bueno, todo está especificado. Acá tenemos de la misma guía europea del 2020, tenemos el algoritmo de 0 a 1 hora para los distintos tipos de equipos que miden troponinas. ¿Sí? Fíjense acá, muy bajo, te da los rangos de bajo, los rangos de los delta de 1 hora, qué significa alto, y los rangos de delta para alto. En este caso vamos a mirar los ejemplos en base al Architect de Abbott, que es el equipo que usamos con la doctora Mirta en el laboratorio de emergencia de IPS. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el paciente 1 en el momento de la admisión tiene 3 nanogramos por litro. Entonces, entra en el rango de muy bajo, inferior a 4. ¿Sí? Me ubico acá. ¿Sí? Y a las 1 hora me sale 2 nanogramos por litro. Entonces, el delta, que es 2 menos 3 menos 1, o sea, es muy bajo. Entonces, acá se descarta. Ojo, reojo que estamos hablando solamente de valores de troponina. No estamos hablando de todos los otros factores de la clínica, los síntomas y los antecedentes. Ustedes cuando hagan la evaluación, esto es un punto más para el diagnóstico. No solamente se van a basar en esto. Bueno, acá, paciente 2, llega con 4, sería bajo, ¿verdad? O sea, nos ubicamos todavía por acá. Y a las 1 hora da 13. Y 13 menos 4 es 9. Entonces, quiere decir que vamos a dejarla acá en observación. ¿Por qué? Porque su delta, por más que la primera determinación fue baja, su delta sí ya fue más importante, ya no es inferior a 2. Entonces, tengo que seguir observando.
Le voy a dejar en observación, probablemente le voy a internar, le voy a volver a hacer troponina a las 3 horas y le voy a hacer otros estudios para poder confirmar. ¿Sí? El paciente 3 llegó y en admisión ya tenía 85. Entonces es un valor alto. ¿Dónde me ubico? Acá. A las 1 hora, 95. 95 menos 85 da 10. A las 1 hora superior a 6. Entonces acá. Me ayuda ya a confirmar. Estos datos me ayudan a confirmar y el paciente tiene que ir a unidad coronaria. Ojo que estamos evaluando síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Les vuelvo a recalcar, cuando es con elevación del ST, ni nada de algoritmo. Ya se fue. Le saqué la sangre y se fue a unidad coronaria y ya se le está tratando. La cuarta definición de infarto que está dada por la Sociedad Europea de Cardiología, el American College y la Sociedad Americana del Corazón, la AHA. Esta, la última, es la de 2018. Y fíjense que dice que hay una detección de aumento o descenso de los valores. Y les repito, aumento o descenso de los valores. En ningún momento dice que un valor fuera de rango ya es diagnóstico. ¿Sí? Dice aumento o descenso. O sea, me está hablando de una curva con por lo menos un valor por arriba del percentil 99. O sea, que estén dos valores dentro de rango no me excluye infarto. ¿Sí? Entonces, uno que esté por arriba del percentil 99 y por lo menos uno de los siguientes. Síntomas de isquemia, cambios nuevos en el electro, desarrollo de ondas Q, evidencia por imagen. O sea, que tiene que ocurrir esto y también esto para que yo haga un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entonces, por último, acá teníamos nuestra primera clasificación en base al electro y la troponina cardíaca, tanto la T como la I, nos clasifica en angina inestable o infarto sin elevación del ST. Y en la angina, tanto las enzimas como la troponina o no se mueven o no aumentan o aumentan muy poquito. Y esto también es de la Sociedad Europea de Cardiología, donde es un cuadro donde habla ya de los síntomas y signos con que se presenta y qué tanta probabilidad hay de infarto. El electro, la concentración de troponina al ingreso, los cambios en la troponina a las 1, 2 o 3 horas y cuáles van a ser las decisiones de triage. Cómo eso nos va a ayudar al establecimiento de un diagnóstico. Y esto también es muy importante. Fíjense acá, el V1, esta curva más alta, nos habla de un infarto grande con elevación del segmento ST. Un infarto importante, mucho aumento de la troponina, muy por encima de su rango de referencia. ¿Sí? En cambio, el V2 nos habla de un infarto más pequeño sin elevación del segmento ST. ¿Sí? Fíjense cómo hace una curva más pequeñita, pero eso no le descarta como infarto. O sea, es un infarto solo que sin elevación del segmento ST. ¿Sí? E incluso según los criterios estos criterios que vimos recién de infarto, puede ocurrir que la curvita empiece, por ejemplo, dentro del percentil 99, tenga un solo punto por arriba y baje. Igual es un infarto. Entonces hay otros marcadores de lesión cardíaca que también se utilizaron o no se utilizan. Todo el tiempo se están investigando marcadores porque la idea es poder detectar lo antes posible un infarto de miocardio. Y uno de los que más se utilizó un tiempo fue la mioglobina. Pero el problema, la mioglobina tiene un problema. Que primero la especificidad. La mioglobina es el pigmento del músculo
sabemos que está en todo el músculo esquelético, ¿verdad? Aumenta muy temprano, pero baja muy temprano. ¿Sí? Entonces la ventana que nos da para hacer un diagnóstico es muy baja. Y aparte de eso se encontró que algunos reactivos que detectan troponina ultrasensible detectan incluso antes que aumente la mioglobina. Otro de los marcadores es la proteína cardíaca de unión a ácidos grasos, que se llama HFABP. Y esta se encontró que tiene una buena correlación con enfermedad cardíaca, pero una especificidad baja. Tiene solamente 52% de especificidad. O sea, prácticamente la mitad de los pacientes son falsos positivos. 48% tengo de falsos positivos, que hay cifras altas de esta proteína en pacientes que no están infartando. Después está la albúmina modificada por isquemia, donde se miden los cambios que ocurren en la albúmina cuando hay isquemia. Esto puede ayudar a que se detecte la isquemia antes de que ocurra la lesión, pero hasta ahora lo que se podría hacer es acompañar a la troponina como un parámetro más, pero no le reemplaza a la troponina. Y por último, la copeptina, que es el extremo carboxilo de la vasopresina y se libera en forma estequiométrica con la vasopresina. Y lo que refleja es el estrés endógeno. Lo interesante de la copeptina, así como la mioglobina, es que cuando dan negativo, te descarta infarto. Y también se utilizaba mucho con la troponina convencional. Y podría ser de utilidad al acompañar a otros marcadores. Pero estos marcadores así solos, cada uno solo, no llega a la utilidad que tiene la troponina. Y estos eran marcadores de lesión. Ahora vemos marcadores de inestabilidad de placa, que son estos que están acá, que lo que se hizo fue acompañar a personas durante un tiempo y medir los marcadores de inestabilidad de placa, y se vio que había correlación interesante entre los niveles de estos marcadores y las personas que infartaron después con el tiempo, ¿verdad? Pero se vio que no superan a la troponina en el aporte de información. Entonces, esta representación de los marcadores cardíacos es la que tienen que tener en mente. Con la anterior, donde mostraba también acá falta la GOT y la CK total, ¿verdad? Pero es interesante ver por encima del límite de referencia cómo cada una aumenta y a través de los días cómo van variando, ¿verdad? Entonces es muy diferente encontrarle a un paciente, o sea, que el paciente llegue en este momento, ¿sí? Donde voy a encontrar probablemente uno o dos parámetros nomás fuera de rango. Puede llegar en este momento donde un solo parámetro va a estar fuera de rango. Y ojo que puede llegar en este momento donde todavía nada aumentó. Y esto es muy importante. Jamás de los jamases pueden dejarle ir a un paciente con toda la sintomatología, pero con los marcadores cardíacos negativos, porque pueden estar en este momento donde todavía no se produjo el aumento de estos marcadores. Vamos a mirar un poquitito de la insuficiencia cardíaca congestiva, porque es una de las entidades de las que tenemos que diferenciar el infarto en el momento en que el paciente acude a una unidad de urgencias. Lo que ocurre es la insuficiencia ocurre cuando la cantidad de sangre que el corazón bombea no es suficiente para satisfacer las necesidades de oxígeno y nutrientes. Entonces hay un decremento de la función de bombeo y el corazón se agranda. Tiene varias causas. Coronarias, obesidad, hipertensión y la enfermedad de Chagas. Acá podemos ver el tamaño de un corazón normal y acá como con el esfuerzo trata de compensar y se agranda. El paciente tiene dificultad respiratoria,
y tiene las extremidades generalmente edematizadas. Entonces se caracteriza por fatiga, falta de energía, problemas respiratorios, palpitaciones. Acá tenemos las extremidades con edema, ¿verdad? Falta de apetito. Y también se puede producir ascitis, la parte abdominal también se hincha, tiene tos o sibilancias, aumento de peso y orina frecuente generalmente a la noche. Esos son los síntomas generales. Pero la dificultad respiratoria es el síntoma más característico y más común, aunque es un síntoma inespecífico. Y es ahí donde yo tengo que hacer una diferenciación. Y para el diagnóstico puedo determinar la concentración de péptidos natriuréticos. Entonces, estos se van a incrementar al liberarse en el corazón por el estiramiento inducido por la insuficiencia y los valores están en relación con la intensidad. Entonces, me ayuda a distinguir las causas cardíacas y no cardíacas de la dificultad respiratoria. Entonces, el paciente que llega a la urgencia con dificultad respiratoria, yo le voy a pedir, aparte de las enzimas cardíacas y la troponina, los péptidos natriuréticos. Estos son ANP, BNP y CNP. Y tienen un valor, o sea, tienen una función fisiológica normal promoviendo diuresis, natriuresis, vasodilatación. Entonces acá, como el corazón está con una función disminuida, secreta más péptidos natriuréticos tratando de compensar eso. Y los que medimos en el laboratorio son el BNP y el NT-proBNP. El precursor es el proBNP, este se rompe, se segmenta en dos y queda el BNP y el NT-proBNP. Lo que hacen esto es predecir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y son útiles para descartar insuficiencia como causa de disnea en personas con síntomas agudos. Por eso les digo, cuando llega el paciente con dificultad respiratoria a la urgencia, le vamos a pedir marcadores cardíacos, entre ellos la troponina y el BNP y o proBNP. Ambos son equivalentes en información que aportan. Entonces, el paciente con disnea que llega a la urgencia, se le va a hacer el examen físico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, se le va a pedir los marcadores. Entonces, de acuerdo a los valores, yo puedo estratificar la causa probable, ¿verdad? Si, por ejemplo, viene un paciente y tiene BNP inferior a 100 con un NT-proBNP inferior a 300, pero me viene con una troponina alta, entonces yo ya sé hacia dónde me tengo que dirigir, ¿sí? La insuficiencia cardíaca es muy improbable. Puede ocurrir que sea más probable, cuanto más alto está, es más probable. Y ojo, que puede haber que tenga todo alto, que sea un paciente con insuficiencia cardíaca y que está infartando, porque una entidad no excluye a la otra. Les quiero preguntar un ratito, ¿cómo se llama la insuficiencia cardíaca en guaraní? ¿Alguien sabe? Cuando el paciente viene agitado, no puede hablar, se sienta y aquieta eso, por eso se tiene grados de insuficiencia. ¿Cómo se llamaría? Es algo así muy, muy folclórico. Nadie sabe. 80, 65 personas estamos. Ese es el famoso YUCUA, que no puede respirar el paciente del cansancio que tiene. Chicos, tienen que manejar algunas cosas, porque si vos le preguntas a un paciente por la disnea, no va a saber explicarte, ¿sí? Disculpa, doctor. Ya está. Ok. Bueno, entonces seguimos. Los péptidos natriuréticos y la troponina nos pueden ayudar en estratificar riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, en este caso, la troponina
no es diagnóstica, o sea, no nos va a decir si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, pero nos ayuda como valor pronóstico, porque se ve que las personas que tienen aumento de troponina tienen aumento también de mortalidad. Entonces tienen alto valor predictivo de mortalidad al utilizar conjunto con valores de BNP. Bueno, ahora se sacan todos sus disfraces de emergentólogo y volvemos al consultorio. Porque vamos a ver los marcadores de riesgo de cardiopatía coronaria, que ya es el finalcito. Entonces, cuando el paciente llegó a la urgencia, ya ocurrió el evento coronario, ya está probablemente con un infarto, ya está con una insuficiencia cardíaca. Pero nosotros no queremos que llegue a eso. Entonces, antes de que ocurra eso, medimos ciertos parámetros para saber la probabilidad que tiene de que ocurran esos eventos a futuro. Y estos son los marcadores de riesgo de cardiopatía coronaria. Entonces, tenemos primero la troponina alta sensibilidad, es la misma que medimos en la urgencia, pero en este caso medimos en pacientes asintomáticos. El paciente que llega al consultorio y que le estoy haciendo un control general. Entonces, a este paciente, concentraciones elevadas de troponina se asocian a un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro. Entonces, el hecho de que el paciente tenga ya un riesgo moderado o un riesgo elevado hace que yo, o que ustedes como médicos, le recomienden cambios en el hábito de vida, quizás alguna medicación, para poder evitar esta enfermedad cardiovascular en el futuro. Otro de los marcadores es la proteína C reactiva ultrasensible, que es la misma que vimos en la parte de proteínas. Es una proteína de fase aguda que normalmente se encuentra con valores inferiores a 10 miligramos por litro. Entonces, tiene un valor pronóstico en individuos aparentemente sanos. Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en nuestro paciente que tenía dolor de garganta, tenía así 200, 300 miligramos por litro de proteína C reactiva, ¿verdad? Pero para detectar pronóstico de enfermedad cardiovascular, los valores son así, es 0,15 a 10, o sea, dentro del rango de referencia. Entonces, para eso se desarrollaron técnicas ultrasensibles. Y es muy importante que en ese momento el paciente esté sano. Si yo voy a evaluar riesgo cardiovascular, el paciente no puede estar con nada, ningún tipo de inflamación que haga que yo pueda, que me pueda confundir estos valores, que haga que los valores estén por encima de 10. Entonces, así se estratifica. Riesgo bajo, inferior a 1, moderado de 1 a 3 y riesgo alto, superior a 3. Y por último tenemos la homocisteína, donde al hacer seguimiento de pacientes se vio que había hiperhomocisteinemia en varios pacientes que después infartaron, ¿verdad? Entonces, se le conoce como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y vamos a ver con más detalle cuando se dé perfil lipídico. Y acá termina la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la parte de pancreático. Todo claro, profe. Bueno. Bueno, vamos a continuar con la parte de enzimología, en donde hemos visto ya a través de nuestras clases perfil hepático, el perfil coronario, y ahora vamos a aplicar la parte de páncreas. También tenemos una función pulmonar que no tocamos nosotros este año, por lo menos, ¿verdad? Les quiero nomás comentar que todo lo que han escuchado sobre el perfil, sobre la parte coronaria,
está sumamente actualizado, ¿sí? Todas estas clases de bioquímica clínica, si bien es cierto, hay una base, ¿verdad? Tienen muchísimas modificaciones. Modificaciones porque aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevos estudios que se le puede hacer al paciente. El médico debe estar actualizado. Siempre se tiene que actualizar el médico, el bioquímico también, a fin de no hacer de más cosas que ya no sirven, ¿sí? O hacer pedidos que están fuera de lugar. Por ejemplo, el tema de la troponina. El tema de la troponina es muy interesante, ya que, como les había dicho la doctora, se utiliza un equipo especializado. Pero también hay otros equipos que tienen otra tecnología y hay otros que no tienen luego equipo, que es solamente cualitativo. Entonces, si ustedes piden por pedir, no tiene un valor en el paciente. Puede inclusive confundir más. ¿Y qué pasa con eso? Se gasta mucha plata, porque cada determinación de troponina cuesta por encima de los 100.000, 100, 115, 120, 150. Imagínense ustedes si van a hacer por horas, ¿verdad? Entonces, tienen que saber actualizarse, especialmente en estos criterios que le estamos dando actualmente. Bueno, uno de los que vamos a utilizar actualmente es la función pancreática. La función pancreática está dada por el páncreas, ¿verdad? Que tiene funciones endocrinas y exocrinas. La endocrina está más estudiada hacia la parte hormonal y tiene una gran importancia justamente en el metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, la función exocrina o digestiva también tiene un aporte muy interesante que puede desencadenar muchísimas alteraciones en un paciente al producirse una injuria en él. Como sabemos, están encargados de proporcionar enzimas que contienen el jugo pancreático y que son las glucolíticas, las lipolíticas y las proteolíticas. Lo que vamos a dedicarnos es al estudio de la amilasa, la lipasa, y se podría también esta tripsina darle un pequeño detalle, ¿verdad? Pero dentro del esquema de los pedidos laboratoriales nos manejamos con amilasa y lipasa. La amilasa es una enzima, una hidrolasa que tiene la propiedad de hidrolizarse o hidrolizar los enlaces 1,4 del almidón del glucógeno, ¿verdad? Y su ascenso tiene una gran importancia clínica. Tiene como fuente tisular las glándulas salivales y las acinares del páncreas, como también aparece en otros tejidos como el ovario, parótida, pulmón, próstata, glándula mamaria, trompas de falopio, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos algún paciente que tenga alguna alteración en cualquiera de estos órganos o tejidos, es probable que también se encuentre alterada la amilasa. La amilasa sérica, como su nombre lo indica, la dosamos en el suero. Tenemos en este momento, por el método que hacemos, de 25 a 125 unidades internacionales por litro. Esta amilasa puede dispararse al ser agredido por un estímulo que en breve vamos a hacer y producir la inflamación del páncreas. Esa inflamación puede ser aguda cuando estos valores se incrementan en un valor muy, muy drástico. Pero, sin embargo,
tiene otra vez un toque de interpretación. Vamos a ver que la amilasa aumenta de 3 a 8 horas de empezar el episodio. ¿Cómo empieza el episodio? Muchísimo dolor abdominal, vómitos, náuseas y por sobre todo muchísimo dolor. Pero ese dolor puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive si ustedes piensan, cualquier persona que tiene un dolor abdominal difícilmente vaya al hospital inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la maldita costumbre de automedicarnos, de ponernos, qué sé yo, paños calientes, tomar algún té y por supuesto nos automedicamos, ¿verdad? Con antiespasmódicos que enmascaran y producen un gran problema para ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente a veces llega en estado muy agudo de alguna enfermedad debido a que enmascaró ese dolor, pero el proceso inflamatorio agudo continúa en la persona, ¿verdad? Fíjense, se eleva de 20 a 30 horas, tienen un pico de elevación máxima, persiste elevada hasta las 72 horas y aumenta en forma muy grande, ¿sí? En valores muy agresivos. Sin embargo, aunque aumente, supongan ustedes que tengo un paciente con 500 y el otro tenga 2000, lo mismo es una situación grave. O sea, lo que tienen que ver es la causa, ¿verdad? Y el momento en que se tomó ese material para ser dosado. Esta amilasa tiene también la particularidad de poder excretarse por el riñón. Por lo tanto, tiene un valor de diagnóstico cuando se lo pide en pacientes que han demorado en llegar o que ya están en la finalización de su proceso agudo, porque se acumula, o sea, se tarda más en desaparecer en orina que en sangre. Estoy hablando de su elevación. Pero utilizamos una orina de 2 horas para poder hacer la determinación de amilasuria, ¿sí? La pancreatitis aguda es una enfermedad aguda que produce muchísimas comorbilidad, pudiendo llevar a la muerte del paciente si no se la trata con seriedad y con mucha premura, ¿sí? Tiene perturbaciones en el paciente, en la homeostasis del paciente. Se alteran los electrolitos, el calcio, por sobre todas las cosas, baja mucho por la saponificación de las grasas que llevan a que este descienda. Se produce una alteración en el mecanismo de los anticoagulantes. O sea, produce un disturbio muy grave. Pero no solamente se debe a la injuria que puede tener el órgano en sí, sino que puede ser también por intraabdominales el aumento de esa amilasa, ¿sí? Fíjense, en una apendicitis no tiene nada que ver con el páncreas, una obstrucción intestinal, una úlcera hepática. En ellos vamos a tener todas las enzimas hepáticas, toda la parte de blancos alterados y está también elevada la amilasa, ¿sí? Una de las causas que más también produce la elevación de la amilasa y puede desencadenar a una pancreatitis aguda es la parotiditis bacteriana, la papera, que puede ser producida por el virus, ¿verdad? Que produce alteraciones, aumenta y hace que toque el páncreas y de una simple papera tenga una pancreatitis aguda que
puede llevarle al paciente a cuidados intensivos, ¿sí? Esta amilasa también, aparte de dosarle en suero, aparte de dosar en orina, podemos dosar también en saliva, chicos. Nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra práctica, vamos a hacer la injerencia que tiene la amilasa salival para la acción de las prácticas que vamos a hacer la próxima semana. Esta amilasa también se la puede encontrar cuando hay una perfusión exudativa de la pleura o del peritoneo. Es una situación muy grave del paciente que puede llevar a la muerte. La amilasa está visto como la amilasa que le encontramos en el líquido pleural o en el ascítico o el peritoneal, le está indicando a ustedes una situación mucho más grave del que tenía el paciente, ¿sí? Inclusive puede ser una pancreatitis hemorrágica que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, la lipasa es la otra compañerita de la amilasa. Tiene la capacidad de hidrolizar a los carbonos 1,3 de la molécula de los triglicéridos. Tiene la particularidad de estar en gran concentración en el páncreas, mucosa, estómago, leucocitos, tejido adiposo. Tiene algunas cosas que tenemos que... La utilidad clínica es prácticamente única en la pancreatitis, ¿sí? Su elevación generalmente sube en forma paralela a la alfa-amilasa y permanece elevada en mayor cantidad de días que la amilasa. Por eso es que hay que saber en qué estadio le encontraste a tu paciente, ¿sí? Para poder hacer el pedido. Si vos la encontraste ya a los 8 días, probablemente la amilasa ya no lo encuentres demasiado elevada, no te va a decir gran cosa. Sin embargo, esta lipasa o la amilasa en orina sí te va a dar una información dependiendo de lo que vos quieras investigar, ¿sí? Bueno, otra situación con la lipasa es que no se la dosa en orina, no puede atravesar el glomérulo, solamente lo hacemos en sangre, ¿sí? La diferencia entre la amilasa y la lipasa es una línea fina. La única situación que impide que ustedes pidan ambas cosas es la parte económica y que la lipasa requiere una tecnología mayor que la amilasa. La amilasa en todo el país lo vas a poder encontrar. Cualquier laboratorio lo va a poder hacer y es barata la determinación. La otra es más complicada. Los reactivos se deterioran fácilmente, por eso se cobra más caro, porque si vos compras para 50, a lo mejor en el mes haces 2 lipasas y luego se te vence el reactivo. Entonces no es práctico. Por lo tanto, generalmente ustedes se manejan con el pedido de amilasa, dependiendo de dónde están. Si están en IPS, pueden pedir lipasa porque nosotros en la urgencia, en la emergencia, contamos con esas 2 determinaciones. Pero la amilasa ni la lipasa no se le pide así en forma rutinaria. Tiene que estar presentado algún esquema que te haga pensar que pueda estar alterado el páncreas. Bueno, nosotros hemos estado hablando muchísimo del famoso paciente crítico, ¿verdad? El paciente crítico, este sello en rojo que ustedes colocan en la ficha del paciente, no es un paciente que aparece de la noche a la mañana. Es un paciente que ustedes han recibido tal vez en la urgencia, ¿sí?
el médico de la urgencia le derivó a la emergencia, ya que en la emergencia le van a poder dejar en ese lugar, y luego en la emergencia se les complica y se convierte en un paciente crítico que debe tener el paso hacia la unidad de terapia intensiva. Esos pasos dependen del criterio del médico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un paciente crítico? Un paciente de una emergencia que se ha complicado, por decirles así, precisa de la asistencia especializada, combinada con un personal preparado intensamente 24 horas y con una tecnología que no lo puede encontrar en la emergencia, ¿sí? Los parámetros que más se alteran para considerarle a un paciente crítico son el cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, ¿sí? Teniendo como un criterio diferente aquel paciente coronario. El paciente coronario sale otra vez de esta regla de mandarle a la UTI porque los pacientes coronarios tienen una unidad especial para ellos, la UCO, unidad de cuidados coronarios, ¿sí? En el cual totalmente separado a la UTI normal se encuentran estos pacientes. Vamos a ver un poquito cómo se convierte un paciente en un paciente crítico. El paciente crítico generalmente se produce en él una manifestación llamada inflamación. Pero esta inflamación tiene muchos caminos, demasiados caminos. Podemos tener producto de una infección. Ustedes saben que la infección se tiene que saber en qué parte está la infección, ¿sí? Para eso, probablemente el laboratorio, al hacer ustedes el pedido, pueden observar ciertas cosas que piensan que se está produciendo una infección, ¿verdad? Esa infección hace que estos organismos que son estériles se desarrollen haciendo injurias en los análisis y provocan una inflamación. Esa infección puede ser a bacterias, puede ser a virus, puede ser a hongos, puede ser a parásitos. Esto ya lo confirman ustedes con la parte de los cultivos. O en su defecto, ya pueden pensar que un paciente se está infectando a tu paciente al pedir una proteína de fase aguda llamada procalcitonina, que le está diciendo a ustedes que es un proceso bacteriano que tiene el paciente y que tienen que inmediatamente tomar las riendas del caso. Ahora bien, esta infección produce en el endotelio una respuesta, y esa respuesta es inflamatoria que produce una liberación de citocinas que se producen generalmente en los neutrófilos y los monocitos. Estos se disparan porque son proinflamatorios, ¿verdad? Entonces, se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, cuando ustedes evalúan estos criterios. Estos son criterios o son tablas que ustedes utilizan en la clínica médica y van anotando por un tiempo en el que se encuentra el paciente, van colocando los puntos que va teniendo ese paciente. Fíjense, este es un criterio que se llama criterios de Apache, ¿verdad? En el cual tienen en cuenta ustedes la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el CO2 que presenta el paciente, si tiene muchos leucocitos o muy bajos los leucocitos, y si el laboratorio les informa que estos neutrófilos, que son los que se disparan en una infección, en una inflamación, se encuentran en la categoría de inmaduros. Dos
de estos el está acercándose al CIRS, a la respuesta inflamatoria sistémica, y que produce agresiones graves. Actualmente el CIR se puede decir que es una forma maligna de inflamación intravascular, ¿sí? Entonces, esta situación puede ser observado, puede ser evaluado por el emergenterólogo, ¿sí? O el clínico, porque este paciente está con ustedes, ¿sí? Está con ustedes. ¿Cuándo se puede producir un CIR? No solamente por una infección, puede ser que sea por un paciente que haya tenido una cirugía mayor, ¿verdad? Puede ser un trauma grave, puede ser un riesgo cardiovascular, una neurocirugía, una gastrectomía, en donde se ha producido una injuria, una lesión. El organismo reacciona y dándole a ustedes datos que tienen que manejarlo. Ahora bien, se complica la situación de ustedes cuando dentro de ese CIR también se presenta la infección, ¿verdad? Entonces, la conjunción de estas dos definiciones nos da el paciente séptico. Ustedes recuerdan que lo que no trabajamos en la parte de con pacientes, es decir, la sepsis le tomó una septicemia, dice la gente, una infección generalizada y le mató, ¿sí? La sepsis es la conjunción de la infección más la respuesta sistémica del paciente, ¿sí? Y que puede estar dado por diferentes motivos. Hemos ya observado esta parte. Pero un séptico también puede ser un paciente que en estas categorías de ser un profundo trauma, un accidentado, qué sé yo, una gran cirugía que se hizo, ¿verdad? Un quemado. El quemado es un paciente dificilísimo, proclive a tener muchísimas infecciones e inflamaciones. Dificilísimo de trabajar el quemado. Y acá les cuento, acá está entre estos de criterio de sepsis, la que estamos estudiando apartecito a esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? Bueno, entonces, ¿cuándo un paciente parece séptico? Parece séptico cuando se tiene estas alteraciones que ustedes puedan observar con los estudios que se hacen. Hay una inestabilidad hemodinámica, toda la parte fisiológica se encuentra alterado. Hay hipoxia arterial bajísimo. ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? A través de la gasometría, ¿verdad? El paciente no empieza a no orinar como lo debe hacer. Hay oliguria, hay trastornos de la coagulación, porque disminuyen las plaquetas, disminuye la síntesis de factores de coagulación. Puede haber también pacientes que coagulan, como en el caso ahora de los pacientes COVID, ¿verdad? La función hepática se encuentra alterada. Especialmente en estos pacientes aparece en forma grotesca la bilirrubina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos algunos toques hepáticos que no aparecía la bilirrubina hepática. Sin embargo, en el paciente séptico se vuelve amarillo y empieza a aparecer el aumento de la bilirrubina total a expensa de la conjugada o hepática. ¿Y qué le lleva esto? A una sepsis severa, ¿sí? Entonces, esta sepsis severa trae en sí
que se presente este síndrome de disfunción multiorgánica, que se puede abreviar con estas siglas, SDOM, ¿sí? Esto es, fíjense la palabra, disfunción, no es muerte, ¿sí? Todos estos tus pacientes que están requete mal, o le podés salvar la vida, restituir totalmente con el transcurso del tiempo y con el cuidado específico, ¿verdad? En algunos casos a lo mejor ya no se puede, ¿verdad? O se desfasa más esto y se produce la muerte, pero siempre un profesional de la salud opta por la vida, no por la muerte. Entonces, pelean hasta que se pueda convertir en un paciente que pueda pasar a sala por lo menos. El laboratorio cumple un papel preponderante con el acompañamiento también de otras unidades, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un paciente que aparenta ser séptico, las variables de disfunción son múltiples. Este PAFI, que es el índice de relación entre la presión arterial del oxígeno y la fracción inspirada del oxígeno, debe, cuando es inferior a 300. La diuresis, ¿cuánto orina por hora? A medida que, como les había dicho, acaba la orina, está paciente mucho más grave. Aumenta la creatinina. Esta es una unidad que nos dice la filtración glomerular. Si no podemos depurar a través del riñón, no orina el paciente, ¿verdad? Y queda todo en sangre, produciendo sustancias tóxicas para el paciente. La parte de anticoagulación está totalmente alterada, ¿sí? Estas son INR, es una forma de expresar el tiempo de protrombina, y este es el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ambas miden diferentes cascadas de la coagulación que nosotros vamos a aprender magníficamente este año. El recuento de plaquetas. Cuanto más baja la plaqueta, peor está el paciente. Y aparece, como les dije, la famosa bilirrubina. Estas son variables de disfunción. Para eso, el médico tiene un protocolo, porque este paciente ya no está así en la emergencia. Este ya está en la UTI, ¿sí? Pero este protocolo, esta es la gasometría, los electrolitos, la bilirrubina, urea creatinina, la parte renal, el lactato, la proteína C reactiva. No se imaginan ustedes cómo tiene criterio de pronóstico la proteína C reactiva, ¿sí? El dímero D, la proteína C y la antitrombina 3 son anticoagulantes fisiológicos que en estos pacientes desaparecen. Entonces el paciente tiende a coagular por dentro. Aumento del dímero D, disminución de las plaquetas. El hemograma se convierte en lo que se suben los blancos o bajan todito. Hay predominio de neutrofilia o de linfocitosis, dependiendo. Fíjense, trabajamos también con la troponina. Por supuesto que la interpretación de esta es totalmente diferente a la que hicimos para un paciente que hizo un infarto. Este es un paciente séptico. Todas estas determinaciones se utilizan en la UTI. Pueden haber más, la parte de orina y de cultivos, ¿verdad? Y se hacen por horas. Por ejemplo, yo no estoy muy segura del tiempo que utilizan, ¿sí? Pero tienen perfectamente delimitadas cuántas veces al día se le trabaja al paciente en la UTI. Por ejemplo, se le hace a las 6 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Si en el interín de eso hay algo que corregir o se corrigió, se vuelve a pedir. En la corrección siempre se hace máximo entre 3 a 4 horas.
Si ustedes le hacen una transfusión de sangre, después de 6 horas recién pueden analizar cómo estuvo esa transfusión en el organismo. No es que se pide al instante. Un electrolito que se corrige, sodio, potasio, cloro, al instante no vas a lograr, ¿sí? Chicos, cada uno de estos ustedes tienen que analizar, ¿sí? Cada uno, el por qué subió, el por qué bajó. Tendríamos que estar todo un día, toda no sé cuánto, para poder hacer los diferentes enfoques que ustedes, por supuesto, que van a poder hacer. Les puse acá, como ya habíamos visto la semana pasada, la disfunción hepática. Fíjense que el hígado es uno de los que más golpea al paciente de la UTI, ¿sí? Y la interpretación de esta parte lleva para ustedes mucho tiempo, mucho análisis y tiene que ser día a día o por hora. Ustedes tienen que empezar a hacer la lectura de su paciente. Existen actualmente marcadores que a ustedes le ayudan específicamente con la inflamación, ¿verdad? Que son el pedido de las interleuquinas, el factor necrosante de tumor, la elastasa, por ejemplo. Esta elastasa, si no lo tienen ustedes, pueden pedir la alfa-1 antitripsina, que va a estar totalmente deficiente, produciendo la elevación de sustancias que proinflamatorias, que son las elastasas. Todo estamos uniendo nosotros para poder aprender. A final del año, chicos, ustedes van a estar espectaculares, van a estar, ¿sí? Bueno, dijimos que una de las situaciones que llevan al paciente a ser un paciente crítico es la pancreatitis aguda, ¿verdad? Nadie le da pelota a esta pancreatitis aguda, sin embargo, cuando lo hace, lo sigue y lo revienta al paciente, ¿sí? Y es un proceso inflamatorio que se inicia en la glándula pancreática, pudiendo también aparecer en otro lugar que afecta al páncreas. Y que, como ya dijimos, libera mediadores endógenos, las citocinas, ¿verdad? Aparece el síndrome, ¿cómo se llama? Inflamatorio sistémico, que puede llevar a la culminación de una disfunción multiorgánica. Esto no tienen que llegar ustedes a esta disfunción. Pero como les vuelvo a advertir, el paciente a veces aparece en un tiempo diferente. Entonces, ¿cómo ustedes hacen el diagnóstico? El cuadro clínico, ¿verdad? El laboratorio, que no solamente se pide esto, y les aporta muchísima información la ecografía o la tomografía. ¿Por qué? Porque en ello, el laboratorio acá, si bien es cierto, suben todas estas cosas, no les dice si este paciente, cuál es su situación perfecta del páncreas. ¿Cuáles son ¿cómo se llama? Las causantes de la pancreatitis aguda? Todas estas que le puse acá. Pero las que más tenemos dentro del hospital o dentro de la jerga, no sé cómo decirles, lo que más encontramos, es cuando el paciente tiene litiasis, piedras, ¿verdad? Especialmente las pequeñitas que van inflamando el conducto biliar. El abuso del alcohol. En los pacientes alcohólicos, el alcohol hace, aparte de destruir el hígado en forma de una hepatitis alcohólica que ustedes ya le tenían que haber pescado, porque al hacerle el hepatograma se sube la gamma GT, ¿verdad? El abuso del alcohol generalmente conduce a la pancreatitis. Y el problema de los triglicéridos. En este tipo de hiperlipemias tipo 1, 4 y 5, donde hay, estos son transportados a través de apoproteínas. Esas apoproteínas activan ciertas enzimas que degradan los triglicéridos, ¿verdad? En estos pacientes
no tienen esa posibilidad, entonces el aumento de los triglicéridos es mayor y constante y podemos tener un paciente con pancreatitis debido a la gran cantidad de triglicéridos. Fíjense que valores normales de amilasemia no excluyen al diagnóstico cuando llega más de 48 horas, es alcohólico o tiene mucha cantidad de triglicéridos. Cuando tiene mucha cantidad de triglicéridos, mi amilasa va a salirme súper normal porque interfiere en la determinación de mi amilasa. Entonces, no puedo a ustedes ayudarles. Ahí, definitivamente, ¿cuál va a ser la palabra clave que yo les voy a decir? Le voy a poner suero lechoso, suero cremoso. Y les voy a dosar si soy buenita, como somos nosotros, la doctora Rosana y yo, que le hacemos extra. Le ponemos cuánto tiene de triglicéridos. Le ponemos, no pidió el médico. Le ponemos triglicéridos, 3000, hasta 150 nomás. Aspecto del suero, lechoso. Ahí clavan ustedes su cuestión, ¿sí? Bueno, chicos, último ya, 2 nomás ya me falta y ya termino, ¿sí? Fuerza, fuerza, tú puedes. Esta pancreatitis aguda puede ser con piedritas o sin piedritas, ¿sí? Con litiasis biliar o sin ellos. Y se utiliza, miren, este criterio ustedes utilizan en la clínica que son criterios de Ransom. Este criterio es una regla que ustedes tienen de predicción clínica en el cual les cuenta cuál es la gravedad del paciente. Y por sobre todas las cosas es la decisión que ustedes tienen que tomar de enviarle de una sala común que le tienen al paciente, enviarle directamente a la UTI, porque se le puede morir su paciente. El criterio de Ransom está basado en una escala que tiene 11 factores, 5 que son controlados en la admisión y 6 que se revisan a las 48 horas. Miren, en un paciente que llega con muchísimo dolor, obviamente hay un choclazo de cosas que ustedes nos piden, ¿verdad? Pero ustedes, sus ojitos empiezan a anotar. ¿Cuánto tienen leucocitos? ¿Cuánto tiene la glicemia? La láctico. La láctico es una enzima hepatocelular, pero que también se encuentra en muchísimas partes, corazón, páncreas, cerebro, intestino, ¿verdad? Acá sube la láctico porque es amistosa, es buenita la láctico, pero no es específica. La GOT, que también teníamos en el hígado, en el músculo esquelético, tenemos en el corazón, también tenemos en el páncreas, sube también, es mitocondrial, mayor daño. Esto, ustedes cuentan los números, 1, 2, 3, le ponen un número, le ponen una calificación, ¿sí? Si dentro de las 48 horas empiezan a producirse estas injurias laboratoriales y también de otro tipo, están frente a un paciente que debe irse definitivamente a la UTI. Otra de las cosas que más les alienta a mandarle a la UTI es la elevación de la proteína C reactiva que sube de manera estrepitosa y esta caída de la PO2, ¿verdad? Es una injuria pulmonar aguda que es la que tienen ahora los pacientes COVID. Otra cosa que tiene el paciente con pancreatitis es el descenso de la cantidad de rojos, tiene calcio muy bajo y secuestro de líquidos. No empieza a orinar más, empieza a hincharse el paciente, tiene albúmina baja, toda una serie de cosas, directo a la UTI. Si tienen un paciente, me olvidé de contarles también que acá tienen en cuenta la edad. No sé explicarles yo esta parte, chicos, porque este es un criterio de Ransom que ya está escrito. Hay diferentes criterios, hay de Santori, hay criterios de Apache,
hay muchísimos criterios que ustedes trabajan con eso, ¿verdad? Acá dice que tiene que ser superior a 55 años, pero tenemos pacientes de 30 años que son morfones del alcohol o del chancho con panceta, ¿verdad? Y también tenemos pacientes con pancreatitis más livianos. La otra es razón, y acá la agresividad es mucho mayor en cuanto siempre a estas determinaciones en las cuales ya ustedes pueden observar la hiperamilasemia en un paciente con litiasis, pero si está obstruido, también acá va a estar subida la bilirrubina. Este paciente con litiasis biliar va a estar amarillo patito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obstrucción ya empezó en el canal biliar y tocó el páncreas. Bueno, todas estas hacen que el grado de severidad sea evaluado criteriosamente por ustedes, las doctoras y los doctores. Para eso tuvieron que trabajar muchísimo con la clínica médica, el emergenterólogo y el terapista. Tienen que trabajar al unísono con el laboratorio, con las imágenes, con la tomografía, etcétera, para que puedan instituir un tratamiento agresivo y poder liberar al paciente y que se cure el paciente, ¿sí? Bueno, el paciente crítico, este tipo de pacientes, chicos, nosotros solamente tomamos la pancreatitis, ¿sí? Es todo un mundo. Cada una de esas unidades, nosotros podemos hacer una clase magnífica, ¿verdad? Pero no podemos porque estamos en segundo curso, ¿verdad? Entonces, nosotros les queremos dar la base, el cimiento. Si ustedes no tienen el cimiento, lo que va para arriba se puede desmoronar. Espero que les haya sido útil, que sea una clase que, ¿cómo se llama? Que les sea útil, ¿sí? Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta y nunca hay que desperdiciar ni un minuto de la vida de alguien que te quiere enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento podés aplicar lo que te quiso dar una persona, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo la atención doble porque hicimos fuera de nuestro horario. Nuestro Paraguay está de cumpleaños y esperemos que este Paraguay querido de verdad surja, se levante, sea cada vez más grandioso, ¿verdad? Y que salgamos de estos momentos tan críticos que estamos, un paciente crítico, nuestro Paraguaycito. Bueno, muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, nos retiramos porque tenemos otra clase a las 2. Les agradezco mucho.